Buenas noches, mi gente resiliente. Una vez más por nuestro live respectivo de todos los domingos a las 7 de la noche, en donde, bueno, tocamos diversos temas. Para los que no me conocen, mi nombre es David Perdomo, yo soy de profesión antropólogo. También soy egresado de la Escuela de Psicoanálisis. Actualmente me desempeño como presidente de la fundación, soy defensor de niños, niñas y adolescentes. Y, bueno, estamos aquí a su merced. Tocamos diversos temas en estos live. Hablamos sobre las emociones, hablamos sobre la depresión, la ansiedad, la adicción, que para mí, dentro de mis perspectivas y de lo que he estudiado durante muchísimo tiempo, años ya, en la práctica del budismo, para mí todo esto son especies de adicciones, ¿no? Que nos llevan a, de alguna manera, a actuar de manera inconscientes, por llamarlo así. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la resiliencia. Es un término que, bueno, se utiliza muchísimo. Es el nombre de mi fundación, lo tengo, bueno, aquí no se puede ver, pero lo tengo hasta tatuado. Me lo tatué porque es una, por llamarlo así, una palabra que me impactó muchísimo hace años. La escuché por primera vez trabajando en una clínica psiquiátrica. Se lo escuché a un doctor y por supuesto que me impactó muchísimo. Me llamó muchísimo la atención debido a que, bueno, primero no lo había escuchado y segundo, lo primero que me vino a la mente cuando escuché la palabra resiliencia fue resistencia, ¿no? Lo asocié a la resistencia. No estaba muy lejos de la realidad. Sí tiene que ver mucho con esa capacidad de resistir ante las adversidades, pero que va muy de la mano con esa capacidad tanto de adaptación como de transformación. No solamente te quedas con esa capacidad de que, bueno, ante la adversidad tengo tolerancia y tengo resistencia ante eso, sino que también tengo la capacidad de transformarme ante esta situación, ante esta adversidad. No es que sigo siendo el mismo, no es que sigo desde el mismo punto que me ocurrió lo que me ocurrió, sino que voy subiendo de nivel. Una persona, vamos primero con el concepto de resiliencia, que es esta capacidad. Primero viene de un término de la electricidad. Es lo que ocurre en el cable. Yo no soy electricista, ni ingeniero electrónico, ni nada de eso. Pero cuando hablamos de la resiliencia, hay un proceso en donde cuando pasa la corriente dentro del cable, el cable internamente se junta, ¿ok? Pierde su forma para resistir el voltaje que viene dentro del cable, ¿no? Como tal. Una vez que ya pasa este voltaje, que avanza, él vuelve a intentar estar, es como que hiciera esto, y luego se regresa a su posición original, pero no queda igual. Ese es el detalle. Entonces, cuando estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de esa capacidad de soportar, tolerar, aguantar la adversidad, la fuerza energética de la corriente, luego soltar, y una vez que pasa la situación, no vas a quedar igual. No tienes esa capacidad de quedar igual. Entonces, yo decidí tomar el nombre de la fundación, el nombre de Resiliencia, porque, bueno, primero, por mi experiencia personal, he pasado por muchísimas adversidades desde niño. Lo he contado en diferentes lives. Fui un niño maltratado, de muchísima violencia, muchísimos abusos por mi hermano. Sin embargo,
eh, fui superando etapas, primero la niñez, luego la adolescencia, que fue una etapa para mí muy fuerte, muy difícil, con sus altibajos. Luego caigo en adicciones, luego empieza mi proceso de transformación. Ahí empieza mi proceso de resiliencia como tal. Hace 24 años atrás. Ingreso a Hogares Crea y empieza todo un proceso y eso ha sido pruebas tras pruebas, crisis tras crisis. No se me acabaron los problemas, el dejar mis adicciones no significa que se acabaron mis problemas, sino que ahora empecé a llevar una vida normal, común y corriente, pero que de cierta forma me hicieron evolucionar o me han hecho evolucionar en el tiempo. Siempre he dicho, cada crisis lo que ha hecho es prepararme a la siguiente. Me ha fortalecido de una manera que en la siguiente etapa ya lo abordo de una manera totalmente distinta. Ya no hay excusas, busco lo menos posible de victimizarme, de verme como el pobrecito de la historia. He pasado por 2 divorcios, he pasado por la muerte de mi hermano, por la muerte de mi papá. Y bueno, sin contar la cantidad de situaciones que para mí han sido muy, muy, muy complejas. No quiero con esto mostrar como que, ¿cómo se diría? Como que mis problemas son más fuertes que de otras personas, porque sé que muchas personas están atravesando por cosas hasta peores que las que puedo atravesar yo. Yo hablo de mi experiencia, de lo que a mí como tal me ha funcionado, me ha llevado a crecer, me ha llevado a evolucionar y me ha llevado a mejorar. Eso para mí es la resiliencia. Y amén. Y una de las cosas es que lo que he aprendido es que cada crisis viene un mensaje oculto. Un mensaje que viene a mostrarte la vida y que necesitas aprender de ese mensaje. Si no aprendes ese mensaje, prepárate, porque la crisis que viene es peor. Entonces, cuando a mí me pasa una situación, ya sea que se me repita o que ya yo me empiezo a sentir como en mi zona de confort, de seguridad y de tranquilidad, me empiezo a dar cuenta que es una de las cosas que, que entendí, me costó entenderlo, pero que aprendí desde el budismo. Yo llevo 4 años practicando budismo y una de las cosas que me enseñaba el budismo es la impermanencia. Nada es permanente. Cuando tú empiezas a pegarte a la permanencia, te empieza a generar un estado de seguridad, una estabilidad falsa que te lleva a fantasear la realidad. Y entonces tú empiezas a crear estados de seguridad, movimientos de seguridad, que tú crees que eso es la verdadera felicidad. Que entre más cosas seguras tengas, más feliz vas a ser. Y no es así. Eso es una fantasía del ego. El ego nos hace creer que entre más estabilidad, entre más permanencia aceptemos en nuestra vida, más felices vamos a ser. Y no sucede así. La vida, desde una manera muy sabia, nos lleva a que constantemente vivamos en una impermanencia. Por eso es que no podemos apegarnos ni a las situaciones ni a las personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva a nosotros, nos frustra, nos lleva a un conflicto constante, a un sufrimiento constante. Porque comenzamos a idealizar la realidad desde una perspectiva totalmente contraria a lo que realmente es. Entonces, no es, por ejemplo, en el caso de las personas.
No te enamoras o no quieres a alguien por lo que es, sino por lo que tú idealizas de esa persona, lo que tú deseas que sea esa persona. Y es lo que tu ego quiere de esa persona. Tu ego hace una ilusión de lo que debería de ser y no de lo que es. Entonces por eso es que vivimos constantemente peleándonos con la realidad, peleándonos con eso. De la misma manera como lo hacemos con las personas, lo hacemos con la realidad. No es la realidad en sí misma, sino es lo que yo quiero que sea de la realidad. Al yo querer que la realidad se comporte de una manera, me empiezo a dar cuenta que no es realmente la realidad en sí misma, sino lo que yo, la imagen que yo creé de esa realidad, la interpretación que yo hice de esa realidad. Ahí las cosas cambian totalmente. Tu perspectiva de la realidad cambia totalmente. ¿Sí? Entonces, o vives un constante choque con la realidad, o aceptas la realidad tal cual es y no te peleas con eso. Cuando tú aprendes a aceptar la realidad, cuando tú aprendes a entender que no es lo que tú quieres, no es lo que tú deseas, sino es lo que es, empiezas a ser una persona resiliente. Dejas de sufrir menos, dejas de deprimirte menos, dejas de tener menos ansiedad, dejas de frustrarte menos. ¿Por qué dejas de frustrarte? Porque simplemente ya tú empiezas a establecer objetivos diarios, pero no te apegas al resultado, que es lo que le encanta al ego. Al ego le encanta que tú te aferres y te hace creer dentro de tus expectativas que em, eso, que cuando se dé esa meta, ese objetivo, ese sueño, tú vas a ser feliz realmente. Y viene la vida, ¡bum! ¡Bum! Y en cuestiones de 39 segundos te cambia totalmente. ¿Sí? Hola Belki, buenas noches, feliz noche. Bendiciones para ti también. ¿Me siguen? Viene la vida y te lanza un divorcio. Viene la vida y te quita un familiar. Viene la vida y te presenta una crisis económica. Viene la vida y te quita todo. Porque todo eso era lo que tú considerabas que iba a ser tu felicidad. En estos días escuchando a un monje, que es uno de mis maestros que yo sigo, eh, yo pensaba que el problema como tal era la expectativa. Entonces, vivir, claro, yo lo interpreté y lo analicé desde ahí, pero él profundizó aún más. No es que estaba tan errado en la interpretación, sino que él lo profundiza aún más cuando él dice, es cuando le anclas una emoción a la expectativa. Cuando tú le inyectas la rigidez de la emoción a esa expectativa. Y ahí es donde empieza el problema. Porque entonces, cuando esa expectativa no se cumple o no se da como tú esperabas, inmediatamente empieza a generar un conflicto en tu ego como tal. Tu ego no va a salir la realidad como yo espero, como yo deseo. O esta persona porque no se comporta como yo quiero. Y empieza el conflicto y ahí empieza el sufrimiento, que es una de las 4 nobles verdades del budismo. Te dice que existe el sufrimiento, pero que hay un camino para poder trabajar, que es el camino óctuple. Las 8 formas de vivir, 8 herramientas que nos dejó el Buda, que si nosotros podemos aplicar eso en nuestra vida, bueno, de alguna manera vamos a poder liberarnos de sufrimiento,
como tal. Y es lo que, bueno, año tras año, día tras día, yo vengo practicando, entrenando mi mente para que esa realidad sea lo menos dolorosa posible. Lo que yo aprenda a controlar mi mente a un nivel donde ya no me afecte la realidad, donde ya no me esclavice la realidad. Durante muchos años sufrí de ansiedad y mi cabeza, mi mente era una guerra constante, era una batalla constante. Estaba constantemente en una pelea con personajes, muchos ficticios, pero otros que existían, pero que ni sabían que yo estaba peleándome con ellos en su mente. Entonces, es importante analizar esto, porque desde ahí empiezas con, construyendo un paradigma y una óptica totalmente distinta. Ivette, hola, bienvenida Ivette. Mira, estamos hablando sobre la resiliencia desde un aspecto, bueno, desde una óptica antropológica, filosófica, psicoanalítica, desde la filosofía del budismo, estamos abriendo una serie de cosas que, bueno, pueden ir abriendo eso. Margaret, hola Margaret, buenas noches Jonathan, bienvenido. Entonces, bueno, una de las cosas importantes de toda esta situación es que parte de la resiliencia te va dando la oportunidad de enfrentar la vida desde un aspecto distinto, desde un abordaje diferente, donde tú puedas ir dándote la oportunidad de ir evolucionando, de que tu alma, tu ser, tu conciencia evolucione, se transforme y puedas ir creciendo a pesar de que esta realidad cada vez sea mucho más contraria, sea mucho más corrupta, sea mucho más contaminada. Porque cuando tú empiezas a hacer este trabajo espiritual, emocional, de conciencia, cada vez vas a encontrarte con situaciones peores que la que anteriormente ni pendiente de esto. Que cada vez vas generando situaciones donde la vida como que te va poniendo mucho más pruebas. Entonces tú de repente empiezas a querer ser más honesto. Y entonces la vida empieza tú quieres ser más honesto. Ok, vamos a empezar a trabajar la honestidad. Y te comienza a poner escenarios para que tú seas deshonesto o personajes deshonestos. Entonces tú te empiezas a pelear con la realidad, claro, pero ya tú ahorita estás consciente de que la honestidad es importante. Anteriormente era inconsciente. ¿Y tú? Bueno, un día decides ser más justo. Entonces, dentro de tu concepto de justicia, tú crees que la vida es justa. Entonces, alguien, no sé quién nos vendió esa idea, pero alguien la vendió de que la vida era justa y tú te apegas a esa idea, la compras. Y entonces crees que todo el mundo es justo, que la vida es justa, y entonces empiezas con ese discurso constante de que la vida es justa, cuando no es así. De repente tú empiezas a trabajar aspectos de fidelidad, de lealtad, y te empiezas a dar cuenta que, o se te presentan por momentos importantes para que seas infiel, o momentos importantes para que tú te seas leal a ti, o hacerte fiel a ti mismo, donde tienes que escoger realmente tú, decidir si le sigues guardando fidelidad y lealtad a esa persona, sea un familiar, sea una pareja, o sea una amistad, o un trabajo, una institución, o te empiezas a guardar fidelidad y lealtad a ti mismo.
Entonces, en la medida que tú vas generando ese proceso, ese crecimiento, esa transformación y esa evolución, más empiezas a quitarte vendas y empiezas a ver con mucha más claridad lo corrupto y lo contaminado del sistema, de la Matrix. Empiezas a ver que ya la cosa no es tan como tú te la imaginas, que no es tan clara como era antes. Entonces, tú dices, o sea, si yo estoy buscando de trabajar mi paz y mi tranquilidad, ¿por qué constantemente siempre se me están atravesando personas o situaciones que me sacan de ahí? Para eso mismo, para que tenga sentido, para que tú vayas evolucionando y te vayas transformando y vayas mejorando. No todo el tiempo estamos en un constante crecimiento sin elementos que te lleven a crecer. Porque si no, entonces todo el mundo lo aprendiéramos en un reel o en un libro o en un post, no sé, en una publicación de alguien y ya. Y entonces así fuera de pinga y relajado. Pero no es así. Así no es la vida. Así no funciona la vida. Yo me acuerdo cuando primero muere mi hermano, luego muere mi papá. Pero mi papá a los 2 años le diagnostican cáncer. Y bueno, duró 2 años más de ese proceso del cáncer, luego muere. Y yo me acuerdo que mi familia es muy católica, apostólica y romana. Y una de las cosas que me decían era que, bueno, Dios me había escogido a mí para darme sus enseñanzas, ¿no? Entonces yo le decía, oye, pero ahora, o sea, a mí, o sea, ¿por qué no escogió otro guerrero, otro batallador? ¿Por qué no me mandó un libro y yo me lo aprendo? Si me tiene que dar un mensaje, no es así tan sencillo. No funciona así la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo de manera consciente, no inconsciente, porque desde el ego es que es inconsciente. Y el problema del ego es cuando es inconsciente, es cuando tú empiezas a creer que cuando tú interpretas la realidad desde un aspecto subjetivo, pero piensas que tu subjetividad es la realidad en sí misma. ¿Qué quiere decir eso? De que tú estás constantemente analizando la realidad y crees que lo que tú analizas, que lo que tú interpretas de la realidad es la realidad en sí misma y no es una programación previa. Somos seres programados, no seres destinados. Nos programaron para analizar la realidad desde un punto de vista. Entonces, desde mi opinión, desde mi análisis, una de las cosas que yo he aprendido es que hay 3 principios básicos para ser una persona resiliente y es una de las cosas que yo enseño en mi fundación con los grupos emocionales y con las sesiones individuales donde atiendo a personas con problemas de adicciones, con mujeres que han sido víctimas de violencia de género, con mujeres en depresión, hombres con ansiedad. No es un tema de género, el tema emocional no es un tema de género. Como yo les decía hace rato, la crisis es un momento para tomar nuevas decisiones. Cuando las personas llegan a la fundación, una de las cosas que yo les enseño es que es un momento para establecer nuevos acuerdos. Porque lo que te está mostrando la vida es que ya ese acuerdo no funcionó. Cuando una persona cae en una depresión, es que ya la armadura, el ego, que venía construyendo durante muchísimos años, simplemente se acabó. Se derrumbó la armadura, ya no te funciona. Pero como nuestro ego es tan terco y tan, ¿cómo se diría? Sí, tan porfiado en términos venezolanos, que decide y elige aferrarse a esa única forma de pensar por miedo al cambio y no se resiste a perder su poder y perder su control, perder su armadura. Y entonces ahí es donde se alarga el proceso de sufrimiento, el proceso de dolor, y las personas pasan años en depresión
porque no quieren renunciar a esa forma de pensar, porque solamente se aferraron a eso y quieren que cambie de una sola manera y ya. Y, y es como él dice, y es cuando él dice, y es lo que él dice. Esta partecita sí, esta partecita no. Entonces, ¿quién puede generar un proceso de transformación real? Es lo que yo a veces le digo a los mismos pacientes en adicciones de consumo de sustancias. O sea, tú no puedes llegar a una consulta, a un proceso o a decirle a tus padres mismos que, bueno, yo voy a dejar las drogas legales e ilegales, perdón, pero las drogas legales no. Voy a dejar la heroína, pero no voy a dejar el alcohol ni el cigarro. Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde surge eso? ¿Desde qué punto de vista va a haber un cambio real? ¿A quién intentas engañar? Cuando eso realmente no sucede así. Entonces, para tú poder comenzar a ver esos procesos de transformación en las otras personas, tú tienes que comenzar por ver a ti, tus propias transformaciones, tus propios conceptos, tus propios paradigmas como tal. Entonces, una de las cosas que yo enseño en la entrevista 1 son los 3 principios que para mí son fundamentales para el crecimiento y el fortalecimiento de esa resiliencia interna. Para convertirte en una persona resiliente, necesitamos de 3 principios. ¿Cuáles son esos 3 principios? El primer principio es el principio de la responsabilidad. Esto lo aprendí de la logoterapia. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no es hacerte cargo o tener muchísimos compromisos, o es ir a trabajar, o es ir a estudiar. Eso no es la responsabilidad. Lo que es la responsabilidad es la capacidad de responder de manera eficiente y de manera eficaz, rápido y de calidad. Imagínense que yo tengo un restaurante y ustedes van a comer para mi restaurante. Yo vengo, les entrego el plato exquisito, divino, excelente calidad. Pero se los entrego 6 horas después. ¿Fui rápido? ¿Fui eficiente? No, ¿verdad? Volteamos el ejemplo. Te entregó el plato a los 5 minutos, pero el plato mal hecho, la comida fría, picante, cruda, no te pudiste comer la comida. Hice un trabajo eficiente, más no eficaz. Entonces, la responsabilidad es la capacidad de responder rápido y de calidad. Eso tiene que estar integrado. De nada sirve que hagas un excelente trabajo si te tardas demasiado en hacerlo. O que lo hagas sumamente rápido, pero mal hecho. Tenemos que comenzar a integrar esos dos aspectos, que cuando tú eres una persona resiliente, eres una persona eficiente, eres una persona eficaz. Una persona que responde rápido y de calidad. Que el problema de la vida no es lo que te pasa, es qué haces tú con lo que te pasa, qué vas a hacerte tú cargo de eso. Ese es realmente la responsabilidad. No es que, como mucha gente lo asocia, que me lo han dicho, cuando yo les estoy explicando lo que es la responsabilidad, mucha gente me dice, es que tú me estás diciendo que yo soy culpable de eso. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú te tienes que hacer responsable de tu situación. Y cuando yo te digo que te hagas responsable, lo que te estoy diciendo es que respondas de manera eficiente y de manera eficaz, rápido y de calidad. ¿Por qué? Porque tienes 10 años en consumo y durante esos 10 años no has dado respuestas eficaces, has dado respuestas eficientes, porque cada vez que te vas a consumir, piensas rápido. ¿Cómo voy a hacer para conseguir plata? ¿Cómo voy a hacer para conseguir la droga? ¿Quién voy a robar? ¿Qué le quito a mi mamá? ¿Qué arroz me llevo? Eso es una respuesta eficiente, pero ¿es eficaz? No. Cuando finalmente diste una respuesta eficaz y de calidad, que fue venir a buscar ayuda profesional, que te dé la oportunidad a ti para crecer y evolucionar,
Entonces no diste una respuesta eficiente porque pasaron 10 años para buscar la ayuda. ¿Me siguen? Entonces, cuando das respuestas eficaces, no son eficientes. Y cuando das respuestas eficientes, no son eficaces. Entonces, no eres una persona responsable. Lo que te está mostrando la vida es que no asumes responsabilidad. Es que no sabes responder. Y eso es lo que nosotros enseñamos. Ese primer principio. Hacerte cargo, dejar de estar buscando culpables, dejar de estar victimizándote, dejar de estar constantemente siendo el pobrecito de la historia o la pobrecita de la historia. Seas papá, seas mamá, seas hijo, seas quien sea, es tu responsabilidad. Si es un caso de pareja, como el caso de las mujeres con violencia de género, tenemos que enseñar a estas mujeres que tú estás eligiendo esa realidad. Y esa realidad es la que te está llevando a constantemente estar siendo agredida. Porque cuando tú analizas la historia de esta persona, no pasó con una sola. Es que el anterior también fue un psicópata narcisista y también la agredió, también la maltrató y cuando fue eligió otro igual. ¿Por qué? Porque no aprendiste, no estás aprendiendo a elegir, no estás sabiendo responder ante la vida. Y esas son totalmente, 100% tu responsabilidad. Yo anteriormente creía muchísimo de que los problemas de pareja eran un 50 y 50. 50% de mi pareja y el otro 50% mío de responsabilidad. Hoy en día estoy 100% convencido de que 100% es tu responsabilidad, siempre es tu responsabilidad lo que pase. Porque usted elige todos los días estar con esa persona. Mucha gente me dice, ajá, y si me montan cacho, también es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad porque tú no supiste detectar, tus sensores no supieron detectar a esa persona. O si la detectaron, se hicieron los locos. Se hicieron los locos. Y ahí es donde tú empiezas a hacer, a analizar la vida desde otra perspectiva. Porque ya tú, cuando te pasa algo, inmediatamente la respuesta que te llega aquí en tu cerebro, en tu mente, para interpretar la realidad es, ok, no es mi responsabilidad que haya temblado, que haya un terremoto, eso no es mi responsabilidad. Lo que es mi responsabilidad es qué voy a hacer ahora yo con eso. Si me quedo victimizándome toda la vida, si me quedo creyendo que todo el tiempo es mi culpa, o es culpa de los demás, o yo soy la víctima y a mí fue el único que me afectó del terremoto, y empieza el ego a exagerar todo, y después te das cuenta que todo es una exageración del ego. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a transformar. Ese es nuestro primer principio. La responsabilidad. Responde siempre, piensa siempre. ¿Cuál es la pregunta de calidad que debemos hacernos para ser personas responsables? ¿Cuál es la respuesta más eficiente y más eficaz? Y desde ahí tú vas a ver que la vida la vas a ver desde otro punto de vista, desde otro paradigma, totalmente diferente. Que cada vez que tú vayas a tomar una decisión, ok, voy a montar un negocio, con el negocio no se me da, no, es culpa del gobierno, no es culpa de la economía, es culpa del dólar, es culpa de los especuladores, no, es tu responsabilidad, no estás vendiendo porque no te estás educando, no estás vendiendo porque no estás llamando absolutamente a nadie para que ese emprendimiento, ese negocio se dé. ¿Cuántas personas llamaste hoy? ¿Cuántas personas has llamado hoy para que eso se dé? ¿Cuántas personas estás contactando? ¿Cuántos live estás haciendo? ¿Cuántos videos diarios estás haciendo? Eso es asumir la responsabilidad. Te quieres dar a conocer, quieres que todo el mundo te compre, pero no estás haciendo absolutamente nada. Nada. No te estás parando a trabajar. ¿Cuántos prospectos estás llamando al día? ¿Cuánto tiempo dedicas
a pensar y a mejorar tu emprendimiento. Que si yo vendo torta, ¿qué hago para que de este negocio explote a un siguiente nivel? Como por ejemplo aquí en Venezuela, en Caracas, tenemos a Richie Torta. ¿Qué hizo ese compañero para que las tortas de él estén en diferentes localidades y se venda en máxima eh, producción? Mientras que tú estás haciendo una torta cada 3 meses, ese pana está vendiendo 20, 30, 40, 50 tortas, hasta más, no sé, ni idea. 50 tortas más diarias. ¿Qué hace? ¿Qué hizo él que no has hecho tú? Y te aseguro, porque aquí tengo Noraima, Viana, tengo varias que sé que venden tortas. Te aseguro que las tortas de ustedes son más sabrosas que la de él. Mucha gente vende hamburguesas mejores que la de McDonald's. Pero ¿qué hace que McDonald's venda tanto a nivel mundial? Porque el más conocido le gana al mejor. Eso me lo aprendí. Entonces tenemos que darnos a conocer. Entonces eso tenemos que repetirnos como mantra. El más conocido le gana al mejor. Entonces cuando tú te haces responsable de tu destino y dejas de estar echándole la culpa a los demás, al gobierno, a la economía, que la situación del país está jodida, empiezas a hacerte responsable, empiezas a dar respuestas rápidas y de calidad. Ok, ¿cómo hago para darme a conocer? ¿Cómo hago para producir en masa? ¿Cómo hago para ser mejor? ¿Cómo hago para evolucionar, para transformarme? ¿Ustedes creen que yo podía hablar así por las cámaras, así como hablo ahorita? ¿Por qué yo podía hacer un live? Eso me da pena, me da demasiada vergüenza. Lo podía hacer en público, pero en cámara me trancaba, se me olvidaba todo. Y sé que no, sé que todavía me falta mucho mejorar, crecer, avanzar. Sin embargo, ha sido todo un proceso, lo que me estoy disfrutando del proceso. No es que cuando tenga 5.000 espectadores o con 5.000 personas conectadas en un live es que voy a ser feliz. No, me estoy tripeando y me lo disfruto. Y aprendo, son 10, 15, 20, los que sean, 5, los que sean. Yo voy a dar lo mejor de mí. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y aquí entra el segundo principio. El segundo principio viene siendo, perdón, el principio de la ecuanimidad. Acepta la realidad tal cual es. No es lo que tú quieres. No es lo que tú deseas. A veces ni siquiera es lo que te mereces. Yo les pregunto a los que sufrieron del terremoto, ¿ustedes se merecían eso? Yo creo que no. Yo no me lo merecía. Pero es lo que hay. Ahora, la ecuanimidad no te invita a ser conformista. Bueno, acéptalo. No, es dar lo mejor de ti. Es dar lo mejor de ti. No es lo que tú quieres, pero da lo mejor de ti. No es lo que tú esperas, pero da lo mejor de ti. Y ahí empiezas a sumar. Empiezas a multiplicar. No restas, nos divide. Entonces, cada vez que la realidad no sale como yo espero, tú me vas a escuchar diciendo ecuanimidad. Se lo digo en otra fundación que también trabajo, a mi equipo. Soy director de otra fundación, de uno de los programas, y se lo digo mucho a ellos. Cuando las cosas no salen como ellos esperan, ecuanimidad. Acepta la realidad. No es lo que tú quieres, no es lo que tú deseas, ni siquiera es lo que te mereces. Pero es lo que hay, esa es la realidad. Dejen de idealizar la realidad. No le inyectes expectativas a la realidad. Yo voy con unas expectativas mañana, yo tengo una serie de objetivos, pero ya los tengo agendados, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que cumplir mañana. Pero no es que en función de eso yo voy a depositar mi felicidad. Si de 10 metas que tengo cumplí las 10,
Entonces, yo voy a ser feliz con las 10. No. Como cumplí 8, entonces no soy feliz. Ese es el problema de la expectativa. Ese es el problema del ego. Que el ego, como de todas las cosas que decidiste hacer, una sola no se cumplió, nada, te frustras y ya, te perdimos. Entonces te empiezas a pelear con eso. Te empieza a ir mal. Oye, necesitaba ir para un registro, entonces cuando fui me dieron una información, no me dejaron pasar. O me dieron que tenía que llevar 3 requisitos, entonces cuando volví a llevar los 3 requisitos no eran 3, sino eran 4. Eran 4. Se les olvidó, se les pasó, se equivocaron, perdiste el tiempo. No perdiste ni siquiera el tiempo porque fuiste y viste que no era eso. ¿Cómo eran realmente? ¿Cuántos eran realmente? Eso es lo que nosotros tenemos que ir cada vez aún más nuestro eh, seguimiento como tal. Ok, muy bien. Entonces, eso es la ecuanimidad. La ecuanimidad, cuando yo te digo, acepta a la persona tal cual es. No es que tú te tengas que estar escalando y respeto, que te tengas que estar escalando en el caso de las mujeres con víctimas de violencia de género. O que te tengas que aceptar que esa persona te agreda, te maltrate o te humille o te... No, es que esa persona sepa cuáles son tus límites. Entonces, ecuanimidad es que tú vas a dar lo mejor de ti. ¿Qué es dar lo mejor de ti? Colocar límites. Tú puedes ser lo que usted quiera, pero no lo vas a hacer conmigo. Y esa persona está clara de lo que es el límite como tal. Y ahí empieza ligado con la responsabilidad. Empiezas a actuar de una manera distinta. Tengo un objetivo, voy, cumplo mi objetivo, pero me disfruto el proceso, me disfruto el presente. No es que, ¿será que la semana que viene, el domingo a las 7 de la noche, será que se van a volver a conectar gente o no? Yo tengo ese objetivo. Mi objetivo es que todos los domingos a las 7 de la noche yo hago un live. Pero ese es mi objetivo. Ahora, ¿será que se van a conectar o no se van a conectar? Yo no ando pensando en eso. ¿Y si se conectan? ¿Y si no se conectan? Ahí empieza la ansiedad, ahí empieza el deseo. Yo deseo que se conecten 300 personas, pero como no se conectaron 300, sino se conectaron 30, entonces me frustro y me empiezo a pelear con la realidad. Entonces, ¿qué te invita a la ecuanimidad? Acéptalo. Son 5, son 10, son 20, son 30, son 40, los que sean. He estado con 150, he estado con 200. Excelente. Acepto la realidad. Voy a dar lo mejor de mí. No me voy a obsesionar cuantificando cuántas personas. Porque es que cuando yo tenga las 300 personas conectadas en línea, o las 5000, es que voy a ser feliz. No, yo soy feliz ahorita. El que simplemente una persona saque de su tiempo, como ustedes que están conectados, saquen de su tiempo un domingo a las 7 de la noche para escuchar herramientas, formas de pensamiento, filosofía, psicoanálisis, antropología y toda la cantidad de herramientas, todos los conocimientos que yo sé, que trato de expandirlo lo más que pueda, de impactar la mayor cantidad de almas posible. Para mí eso es un éxito, para mí eso es un logro. Que la persona deje lo que está haciendo o que a la par, mientras que está haciendo cosas, me esté escuchando o esté pendiente de conectarse, eso para mí es un éxito. Y eso me los disfruto. Ahorita o cuando vengan otros resultados. Mejores o peores. Los que sean.
Y eso, por supuesto, disminuye mi ansiedad. Ya no ando peleándome con eso. Ya no ando queriendo que la realidad sea de una forma. Sino, esto es lo que hay. Bueno, en función de lo que hay, doy lo mejor de mí. ¿Sí? Y aquí vamos con el tercer y último principio, que está basado en el sentido. Va muy de la mano con el segundo. Bueno, los tres siempre van de la mano. Para mí los tres, uno tiene que ver con el otro. Uno está relacionado. Son interdependientes. Uno está relacionado con el otro. Y es el significado que tú le vas a dar a la realidad. El sentido que tú le vas a dar a la realidad. En la logoterapia se habla, Víctor Frank decía, a nosotros nos pueden robar lo que sea, menos la última de las libertades humanas, que es la actitud para elegir enfrentar lo que se te presente. Eso no te lo pueden quitar. ¿Qué es la actitud? El sentido que tú le vas a dar a la realidad. Víctor Frank también decía, tú no puedes cambiar generaciones a través de discursos, pero sí puedes cambiar enseñando responsabilidad a esas generaciones. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la ecuanimidad, la pregunta de calidad es qué está bajo mi control y qué no está bajo mi control. ¿Qué puedo controlar yo y qué no puedo controlar yo? Yo puedo controlar el terremoto. Eso no está bajo mi control. Pero lo que yo sí puedo controlar es el sentido que le voy a dar a eso. ¿Sí? ¿Qué interpretación yo le voy a dar a esa realidad? Nietzsche decía, no existen hechos, existen interpretaciones. Entonces, ¿qué interpretas tú de la realidad? Vean que está conectado. Entonces, yo no puedo controlar la realidad, pero sí puedo controlar el significado que le doy a la realidad. Todo y cada uno de nosotros tiene una maquinita aquí que está produciendo significado constantemente. Nosotros podemos controlar esa maquinita. Yo sé que muchos no la controlan. Y entonces, quien controla eso es tu ego. Y empieza a elaborar una serie de significados negativos que te llevan a interpretar la realidad siempre de una manera totalmente subjetiva y tomándote todo personal, todo lo que está haciendo el otro. El otro te está haciendo daño. El otro la tiene agarrada contigo. El otro lo hizo a propósito para hacerte frustrar, para hacerte sufrir. A lo mejor el otro lo está haciendo, pero no lo está haciendo de su inconsciencia. No necesariamente te lo está haciendo a ti, pero tu ego interpreta que te lo está haciendo a ti. Entonces nosotros podemos controlar esa máquina para darle un sentido diferente a la realidad. Cuando tú empiezas a encontrarle sentido a todo, tú empiezas a cambiar el por qué por el para qué. ¿Cuál es el para qué de todo esto? ¿Qué debo aprender yo de todo esto? ¿Esta situación va a seguir sacando lo peor o lo mejor de mí? Y ahí la cosa cambió. Porque ya las preguntas no se las diriges al universo. Ya las preguntas no se las estás dirigiendo a la otra persona. ¿Por qué esta persona se comporta de esta manera? Cuando tú haces esa pregunta, tú estás depositando, proyectando el afuera. Tu sombra se la estás proyectando a ellos. En cambio, cuando tú haces la pregunta del para qué, el para qué, la pregunta cambia de dirección, va hacia ti. Es el para qué te está diciendo es qué debo aprender yo de esta persona. Así esta persona no se comporte como yo espero. Así esa persona no actúe como mi ego quiere. Y ahí entra mucho, es que tú eres perfecta, tú eres maravillosa. Pero es que si tú no fueras tan celosa, fueras genial. Pero es que si tú no fueras tan tóxica, fueras espectacular. Pero eres tóxica. Eres celópata.
eres de una serie de formas. ¿Me siguen? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a transformar. Desde estos 3 principios, vamos a empezar a ver cómo actúas de una manera resiliente. Eso te va a convertir en una persona resiliente, siendo responsable, siendo ecuánime y dándole sentido a todo, siendo una persona con sentido. ¿Qué significa eso? Una persona que va a encontrar el para qué a todo, desde lo más mínimo hasta lo más macro, de lo que me impacta a mí a lo que impacta a los demás. Y ahí empieza todo un proceso de transformación en nuestras vidas. ¿Vale? Entonces, responsabilidad. ¿Cuál es la respuesta más eficiente y más eficaz? La pregunta. Para alcanzar estados de ecuanimidad altos. ¿Qué está bajo mi control y qué no está bajo mi control? ¿Qué puedo controlar yo y qué no puedo controlar yo? Y 3, el sentido. Sustituye el por qué por el para qué. ¿Cuál es el para qué de todo esto? ¿Qué debo aprender? ¿Esta situación sigue sacando lo peor de mí o lo mejor de mí? Yo puedo mejorar, crecer, o me sigo victimizando y siendo la víctima de todo esto, el pobrecito de la historia. Es un trabajo, es un entrenamiento diario. Pensar de esta manera es un entrenamiento diario. Cuando vienen las adversidades, cuando tú crees que ya todo estaba bien, cuando tú ya dices, bueno, hasta aquí finalmente lo logré. Conocí mucha gente en los campamentos, ahorita que están damnificados, tenían 8 años esperando su casa. Finalmente se la dieron y volvieron a perderla. ¿Eso es casualidad o causalidad? ¿Es karma o qué es? ¿Qué creen ustedes que debe aprender una persona de esa situación? ¿Qué debe mejorar? Que no ha aprendido. Que después de pasar mucha vida, en mucho tiempo de su vida, intentando finalmente una estabilidad, la logra y luego la pierdes otra vez. No es fácil, no es sencillo eso, pero tampoco es imposible. Entonces, si ustedes quieren seguir profundizando en estas herramientas antropológicas, filosóficas, psicoanalíticas, los invito para mi diplomado que va a comenzar el 15 de agosto, donde vamos a hablar sobre lo que es la antropología del ser. 3 módulos que van a adquirir herramientas de cada una de estas corrientes para poder conectar con tu propósito, con tu para qué en la vida. Tiene un valor de $80 de contado y $100 a crédito o por parte. Lo puedes cancelar semanal, quincenal, mensual, como tú lo desees. Tiene una duración de 10 semanas, 2 meses y medio. Sin embargo, es parte de ir conectando con ese para qué. Que todo encuentres un propósito y que eso, el encontrar tu propósito te ayuda a salir de tu sufrimiento. Y por otra parte, invitarlos también los días miércoles, hacemos grupos emocionales en donde, bueno, tocamos diferentes temas emocionales, valga la redundancia, que nos permiten ir sanando también, como tal. Los que estén interesados, bueno, los leo por el directo y también por aquí en mi perfil pueden ver mi WhatsApp, también con mucho gusto los atenderé. Vale, se les quiere muchísimo. Namaste para todos, bendiciones. Gracias por todo.